Bien, continuamos con el video tutorial. Esta vez vamos a comenzar el proceso de instalación de la distro. Vamos a hacer una instalación básica. ¿Eso qué es? Vamos a simular una instalación donde Ethertix sea la única distribución en esa computadora, ¿sí? La computadora virtual, la máquina virtual, es una máquina configurada con 2 GB de RAM, un procesador y un disco virtual de 20 GB. Es decir, ese es el espacio que tenemos para instalar. Como verán, es un espacio, o mejor dicho, es una máquina pequeña, ¿sí? Pero para las pruebas me parece que alcanzan. Bien, el proceso de instalación, simplemente doble clic en instalar y la instalación está basada en el Debian Installer. Cualquiera que haya instalado un Debian antes va a estar muy familiarizado con todas las preguntas que va haciendo. Y el proceso de instalación es justamente eso, es una serie de preguntas que el sistema nos va haciendo y nosotros debemos ir respondiendo sin más. Por ejemplo, aquí nos pregunta en qué idioma queremos hacer la instalación. Elegimos Spanish, español. Nos pregunta en qué país estamos. En mi caso estamos en Argentina. ¿Cuál es la distribución de mi teclado? ¿Sí? Yo sé que mi teclado es latinoamericano. Y así vamos a ir por todo el proceso respondiendo las preguntas que nos vaya haciendo. El proceso puede ser un poco largo, pero va a depender mucho del equipo donde se esté instalando, de la conexión a internet que se tenga. A ver, ese es un punto importante, ¿no? ¿Es necesaria la conexión a internet? Sí, es necesaria, pero podemos hacer la instalación sin internet. ¿Cuál es la diferencia? Es que al momento de instalar va a llegar un paso donde el sistema se conecta a los servidores en internet y empieza a hacer una serie de descargas de versiones más nuevas de programas. No de todos, pero sí de una serie de programas. Si no tenemos internet, obviamente esto no va a poder ocurrir. Entonces lo que hace es instalar los programas que están en la ISO, ¿sí? En la ISO que descargamos, que es completamente utilizable y que una vez que lo tenemos instalado, después podemos configurarlo como para conectarnos a internet. Pero de todos modos, la recomendación es que se haga dentro de lo posible con una conexión a internet. Bien, ahora ¿qué nos pregunta? ¿Cuál es el nombre de nuestra máquina? Es decir, ¿cómo vamos a llamar a nuestra computadora si es que estamos en un entorno de red? ¿Sí? En este caso nos sugiere el nombre Ethertix. Dejamos así como está o lo cambiamos como ustedes quieran. El nombre de dominio. Aquí no hace falta que coloquemos nada a menos que estemos en una red que trabaje con dominios y esas cosas. Pero si no, en líneas generales, 99% de las instalaciones, aquí podemos dejar en blanco. Ahora nos pregunta por la clave del superusuario o del usuario root. Es muy importante crear un usuario root y poder manejar nuestro usuario diario y el usuario root, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la clave del superusuario va a ser libertad. Ahora nos pregunta el nombre completo del usuario. Vamos a poner operador, operador. Y ahora nos pregunta el nombre de la cuenta, es decir, cómo nos vamos a loguear nosotros con, cómo nos vamos a identificar en la computadora. Y nos sugiere el mismo nombre que hemos puesto anteriormente. ¿Sí? En este caso lo dejamos así como está, operador. Contraseña, libre. Aquí es uno de los pasos cruciales, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos empezando a trabajar con la estructura del disco, es decir, con los datos que podemos llegar a tener en el disco. Como sabemos que es una instalación básica, es decir, no tenemos nada de datos, no tenemos otro sistema, no tenemos nada, vamos a utilizar todo el disco. Las otras opciones lo que nos permiten es, como bien indica cada una de las etiquetas, es crear volúmenes lógicos y algunos de ellos poder cifrarlos, ¿sí? Lo que se llaman las particiones cifradas. Pero en este momento, en esta instalación, no vamos a meternos con esas cuestiones
porque son para por ahí para una instalación un poco más avanzada. La idea ahora es poder concluir una instalación con el sistema funcionando. Entonces vamos a utilizar todo el disco. Aquí nos muestra los discos que tenemos instalados. Si tuviéramos más de un disco, nos va a mostrar disco virtual 1, disco virtual 2, disco virtual 3 y así. ¿Sí? En este caso tenemos un solo disco virtual, ¿sí? De 21.5 GB. Seleccionamos obviamente ese disco. Y aquí nos pregunta cómo queremos particionar el disco. Como el tamaño del disco es relativamente chico, ¿sí? Vamos a utilizar la primera opción, ¿sí? Que es la de poner una sola partición, todo en una sola partición, ¿sí? La segunda opción yo le recomendaría en una instalación donde el disco sea de por lo menos parece una locura hoy por hoy, ¿no? Pero por lo menos de 80 GB en adelante ya se puede usar la segunda opción, ¿sí? Y la tercera opción, la de separar home, bar y TMP, también es una muy buena opción, siempre que sea posible, siempre que tengamos espacio en disco, ¿sí? Aunque esas opciones por ahí son un poco más para perfiles de servidores, si se quiere, u para otro tipo de instalaciones, pero cualquiera de ellas es completamente válida. Nosotros vamos por la primera opción, que es la de poner todo en una sola partición. Bien, ahí el sistema solo hizo el particionado, ¿sí? Donde vemos una partición primaria, ¿sí? De 20.5 GB, ¿sí? Donde va a estar la raíz. Esto que está aquí significa la raíz, es decir, todo el sistema va a estar ahí. Y en esta de aquí abajo, ¿sí? Está la partición de intercambio, ¿sí? Donde le asigna 922 megas, ¿sí? Bien, una vez que estamos seguros de que esos son los datos, damos continuar. Nos pregunta si queremos escribir los cambios en el disco, le decimos que sí y continuar. Ya el disco fue particionado y formateado y ahora, como indica la leyenda en el instalador, está copiando los datos que están en la ISO, bajándolos al disco. Esto es un proceso que puede empezar a demorar, puede tomarse un tiempo, así que seguramente vamos a hacer uso de la magia de la edición para acortar estos tiempos. Por ahora me tomo un mate y vamos viendo. Bien, ahora terminó el proceso de copia y justamente llega la parte en que nos pregunta la cuestión de internet. ¿Se acuerdan que les comentaba al principio? Bien, nos pregunta si deseamos utilizar una réplica de red. Vamos a decirle que sí. Y como yo le dije que estaba en Argentina, él me sugiere Argentina. Puedo elegir uno de Argentina o de cualquiera de los países que están en la lista. En líneas generales, si el servidor de réplica de nuestro país está funcionando bien, está con buena velocidad y todo eso, podemos seleccionarlo sin problemas. En este momento la Argentina no está funcionando muy bien, así que nuestras opciones son el de Estados Unidos o el de Suecia eventualmente. Suecia, les recomiendo, anda muy bien y tienen muy buenos tiempos, ¿sí? Así que para hacer la prueba selecciono Suecia, la primera opción que aparece, a donde me pregunto ahora si hay algún proxy. Como no tengo proxy o como no sé si hay proxy en la red, simplemente lo dejo en blanco, ¿ok? Bien, este es un proceso que también va a tomarse algún tiempito, así que supongo que una vez más recurriremos a la magia de la edición. Bien, ahí terminó el proceso de descarga, digamos, de archivos y ahora lo que está haciendo es instalar, lo que va a hacer, mejor dicho, es instalar el cargador de arranque Group. El Group es el menú que cuando prendemos la computadora y tenemos varios sistemas operativos nos pregunta
con qué sistema operativo o con qué distribución queremos arrancar, ¿sí? Acá nos pregunta si queremos o no instalar. Obviamente si queremos, así que seleccionamos el sí y damos continuar. Ahora nos pregunta en qué disco, en el caso que tengamos varios discos, queremos instalar. En este caso tenemos un solo disco, así que seleccionamos el disco, ¿sí? Acá dice VDA, pero seguramente si hacen la instalación en un disco real, ahí les va a decir SDA, ¿sí? Bien, seleccionan entonces el disco y ahí dan clic en continuar. Ya está haciendo los últimos pasos. Realizando las últimas configuraciones. Bien, la instalación se ha completado, así que un clic en continuar, elimina los archivos temporales y cuando desaparezca esa pantalla ya estamos listos como para reiniciar la computadora con nuestro flamante EtherTix recién instaladito. Bien, ahora simplemente apagamos la computadora, la virtual, ¿no es cierto? Y bien, ya estamos listos como para nuestro primer inicio en el EtherTix recién instalado.